Bueno, nuevamente, pensándonos a nosotros mismos, hoy vamos a seguir dialogando con Walter Formento en una segunda parte de la conversación sobre la crisis financiera global. En la vez anterior desarrollamos, o mejor dicho, en el diálogo con Walter se desarrolla una cuestión muy interesante que está expresada en su libro Crisis Financiera Global, en relación con un rompimiento de las certezas que nos han caracterizado, ¿no es cierto, Walter?, toda nuestra vida en el siglo pasado. Es decir, esta cuestión de el capital financiero global y sus expresiones en el siglo XXI ya terminan por dar por tierra con aquellas certezas que dominaban nuestra vida de oposición entre bloques, toda la lógica de la Guerra Fría, la previsión de posiciones en relación a las caracterizaciones políticas y sociales de los países, y donde ya, bueno, el capitalismo financiero, como audazmente lo plantean ustedes en su libro, un capitalismo financiero en un aspecto revolucionario, nos está planteando una disputa entre bloques de poder financiero, donde pareciera ya que los países no sirven ya para explicar todo. Es decir, las crisis norte-sur están atravesadas por este nuevo capitalismo financiero que tiene características revolucionarias y que lo está planteando, como ustedes plantean escriben en su libro, una revolución tecnológica en la cual tenemos que ver cuál es la función que nos cabe a los países del sur y especialmente a nuestro país y al bloque regional. Sigamos por este lado, sigamos por la caracterización del carácter revolucionario de esa fracción del capitalismo financiero. ¿Cómo es eso? Bueno, el carácter específico de la revolución tecnológica, que es un aspecto de la revolución de esta forma de capital nueva, que realmente pone en crisis el concepto de país central. No el de país dependiente, porque los países dependientes siguen siendo países dependientes. Lo que pasa es que tendencialmente todos los países van a ser dependientes, incluso los antes llamados países centrales. Porque de ahora en más, lo único central, lo que se comporta como central, como núcleo central de la explotación y de la extracción y la apropiación de la riqueza de los pueblos, donde incluye a los productores, a los trabajadores, no solamente al trabajo, son estas redes financieras globales que funcionan a partir de las ciudades financieras. Por eso hablamos de esa confrontación y esa disputa profunda entre Londres y la corona británica, o entre New York y el Pentágono, para diferenciar y que quede nítidamente que el concepto de país y de país central no nos permite abordar el problema en su profundidad. Pero, por ejemplo, dando un paso más, el tema de la revolución tecnológica, en el plano de las comunicaciones, en el plano del Internet, esencialmente es una revolución no solamente en el terreno de lo tecnológico y de lo económico, sino también en lo político institucional y en lo cultural estratégico. Y en lo tecnológico desarrolla todos los instrumentos para que hoy las vías financieras y los sistemas financieros y la comunicación financiera y los negocios financieros fluyan a una velocidad nunca antes pensada, pero además y principalmente fluyan de una manera en que los límites jurídicos de los países no le importan o de ninguna manera pueden pararlas o regularlas y controlarlas, porque funcionan de alguna manera más allá de los límites jurídicos de los países. Por eso, incluso, plantea para los países dependientes, por ejemplo, para Sudamérica, la necesidad de conformar bloques gran nacionales o regionales de poder basado en un proyecto popular, nacional, latinoamericano, asentado en el mundo del trabajo y en el mundo de la pequeña y mediana producción.
Esa sería la oportunidad o la brecha o la hendidura donde nos permitiría a nosotros colarnos en esta cuestión vinculada con la crisis financiera global. Exactamente. La crisis financiera global, como todas las crisis, como la del 29 o la de 1890, en realidad lo que están avisándonos es que en el núcleo del poder mundial, en Estados Unidos y en Inglaterra, los grandes jugadores financieros, el gran poder capitalista financiero, se ha dividido profundamente, se ha dividido de una manera irreversible, por lo tanto la cosa va en serio y está planteada para los próximos 20 y 30 años. Por esto esta crisis no se va a solucionar en los próximos 3, ni 4, ni 5, sino que se va a profundizar. Y esa división es tan profunda que la fracción avanzada, la que necesita revolucionar el mundo desde el punto de vista capitalista, necesita profundizar el proceso e incluso absorber áreas de interés y áreas de negocios que antes controlaba conjuntamente con la fracción que empiezan a quedar retrasadas. Ahora, hay una fracción que es la que avanza, que es la que de alguna manera crece y se desarrolla. Y necesita paralizar las economías centrales. Es decir, Estados Unidos lo necesita paralizado, a Europa la necesita paralizada, a Inglaterra la necesita con economías paralizadas, porque es el modo en que va a resolver esa lucha interimperialista o interimperial o entre ellos. ¿Por qué es importante esto? Porque esto nos habla de la ventana de tiempo que se abre para la oportunidad histórica de los procesos revolucionarios populares, nacionales y populares, o nacionales, populares y latinoamericanos, como le gustaba decir tanto a Perón como a San Martín. Ahora, esta oportunidad que vos destacás, para que se considere una realidad posible, necesita determinadas acumulaciones políticas y sociales que den lugar a que esa oportunidad signifique algo en concreto. Es decir, en nuestros países del sur existen construcciones políticas que puedan resolver esta oportunidad en un horizonte de desarrollo para fuerzas democráticas y populares. Yo, por ejemplo, voy a abordar el tema suramericano desde Argentina, que es donde uno tiene una mayor certeza sobre los estudios e investigaciones que ha hecho. La Argentina lo que tiene principalmente y esencialmente es historia de haber dado estas luchas, de haber de alguna manera caminado estos procesos y por lo tanto haber estado, digamos, a la cabeza y conduciendo los proyectos populares, estas oportunidades históricas. Pienso en San Martín en 1812, como en Irigoyen a partir de 1905, como en Perón a partir de fines de 1944. Y ya claramente a partir del 17 de octubre del 45. O aquellos procesos que empiezan a tener una marcación fuerte a partir de lo que se llama el Lisandro de la Torre y la Unidad Popular a partir de 1959-61, que después nosotros lo vemos claramente entre el 73 y el 76. Entonces, ahora, ¿qué particularidad tiene esta oportunidad histórica? Que tenemos a los grandes poderes financieros divididos y enfrentados entre ellos y abriendo una ventana de tiempo. 2. Ellos necesitan paralizar las economías centrales y por otro lado necesitan dinamizar las economías de los países dependientes porque en algún lado tienen que realizar y vender lo que producen. Pero además, no solamente tienen que vender lo que producen en las economías dependientes o los países dependientes, que ellos llaman hoy emergentes, sino que además necesitan dejar de producirlo en los países centrales y empezar a producirlo también en los países dependientes. Lo cual abre esto que se llama superficialmente un momento de
neoestado de bienestar, neodesarrollismo o neokeynesianismo, que son las formas de decir algo que se parece a lo que ya vimos, pero que no sabemos realmente de qué se trata. Pero estos neodesarrollismos o neopopulismos, lo que nos estás diciendo es que estos procesos que van a desarrollar lo productivo, lo industrial, el trabajo, el empleo, la ciencia y la tecnología, va a abrir no solamente una expectativa desde los valores esperanzadora para los pueblos, sino que en términos materiales y concretos empieza a haber trabajo, más trabajo, trabajo en blanco, calificado y condiciones para ir por más. Y esto es estructural. Por lo tanto, sobre esta situación viene la segunda discusión. Estos pueblos, que desde el punto de vista material y desde los valores están abiertos a los procesos de rearticulación de las fuerzas que fueron desarticuladas entre 1976 y el 2001, estos pueblos vuelven a rearticularse a partir de lo que se llama una situación de movimiento nacional. Porque el conjunto de los partidos políticos están en crisis como instrumento para que los pueblos los puedan utilizar para rearticularse, recomponerse, porque hoy, en realidad, los pueblos, y particularmente sus componentes más dinámicos, como se llama el pueblo trabajador, necesita construir un tren, hacer de locomotora en ese tren, pero en los vagones necesita poner fracciones sociales, capas sociales, que nunca fueron parte del movimiento nacional. Esta misma ecuación tuvo que resolver Perón entre 1937 y 1945. Cuando uno dice, los socialistas, pero no el Partido Socialista, subieron al tren, cuando uno dice, los comunistas, pero no el Partido Comunista, subieron al tren del proceso de la Revolución Nacional y Latinoamericana, cuando uno dice, los anarquistas, pero no los instrumentos anarquistas, bueno, cuando uno dice, los independientes, los latinoamericanistas, subieron al tren de Perón, más los irigoyenistas que estaban en masa, uno está diciendo, Perón tuvo que conducir ese movimiento nacional, desarrollar nuevos instrumentos e incluso nuevos instrumentos teóricos para diseñar ese tren donde si bien la locomotora era clara cuál era la que tenía que ser y el conductor estaba claro, lo novedoso es que había que poner vagones que no habían estado en el último proceso revolucionario anterior, el de 1890 al 2000, a 1920 con Irigoyen. Entonces, Perón tuvo que resolver lo mismo. Todos los instrumentos partidarios quedaron obsoletos en 1942-43. Tuvo que diseñar, es decir, tuvo que pensar, tuvo que crear, porque en el tren de la Revolución Nacional y Latinoamericana, en 1944-55, tuvo que necesariamente subir nuevos actores sociales, nuevas fracciones sociales que nunca antes habían formado parte del proyecto nacional, popular y latinoamericano. Más aún, habían sido parte siempre o base social de maniobra de los proyectos conservadores e imperiales. Vamos a ir a una pequeña pausa. Para el próximo bloque, la pregunta que sería cualquier televidente, ¿cómo se expresa esta oposición entre las fracciones del capitalismo financiero en la expresión en la agenda política y social que nos tiene en la vida cotidiana? ¿Qué es lo que estamos discutiendo en la Argentina y en el Cono Sur que de alguna manera exprese esto? Bien. Un momento. Bueno, retomando la conversación con Walter Formento sobre crisis financiera global, quedó planteada la pregunta de cómo la manifestación de esta disputa en el seno del capitalismo financiero global se expresa la agenda de temas que estamos discutiendo en nuestro país y en el Cono Sur.
¿Esto de alguna manera tiene que ver con lo que estamos discutiendo actualmente? Sí, yo creo que es posible ser gráfico. Y empezaría, por ejemplo, ¿por qué nosotros pudimos recuperar, o el Proyecto Nacional Popular Democrático Latinoamericano pudo recuperar instrumentos como Aerolíneas Argentinas y los fondos que tienen que ver, fondos de jubilación y pensión, es decir, de los trabajadores, a fines del 2008? Y no antes, porque desde el punto de vista del gobierno era el mismo gobierno, era Néstor Kirchner el presidente o Cristina Kirchner, es decir, el kirchnerismo en función de gobierno. No, es que la crisis financiera global, que empieza a emerger claramente a mediados del 2006 y se vuelve profunda y estalla en septiembre del 2008, crea las condiciones para que uno pueda profundizar. No solamente en el relevo de funcionarios, sino en la recuperación de instrumentos y resortes claves. Luego, ¿por qué fue posible la ley de servicios audiovisuales? Que en realidad es una batalla de las clases medias, que no pudo llevarse adelante sin contar también con la participación del movimiento obrero organizando, siendo parte de esa batalla. ¿Por qué fue posible? Incluso hubo 1000 interrogantes, 2000 dudas, pero cuando en agosto del 2009, luego de una profunda derrota electoral, en agosto del 2009 se inicia la batalla por la ley de medios, inmediatamente el gobierno y todos nosotros pudimos chequear claramente que las grandes mayorías populares, pero particularmente las grandes mayorías populares de los sectores medios, estaban de acuerdo con profundizar en ese sentido. Y la batalla por la igualdad de sexo, es decir, el llamado matrimonio igualitario, y la batalla por la recuperación de otro instrumento financiero clave de política monetaria como es la recuperación del Banco Central, aunque no aún la reforma del estatuto, pero sí la recuperación del Banco Central. ¿Cómo es que fue posible? Si era posible siempre, ¿por qué no se hizo antes del 2008? No, es que en el 2008 el enfrentamiento en profundidad de los grandes factores financieros de poder, y no solamente los angloamericanos, es decir, los norteamericanos y los británicos, sino el conjunto, los franceses, los europeos, las coronas británicas y vaticanas, es decir, las japonesas, es decir, crearon ese espacio de poder para profundizar. Entonces, de ese mismo modo, por ejemplo, nosotros tendríamos que empezar a entender lo que se llama esta crisis de YPF. Es decir, donde pareciera que YPF ya no puede dar cuenta en manos de la corona británica y de la corona española, porque eso es YPF controlada por el Bilbao Vizcaya, ya no puede dar cuenta de la necesidad que tiene el Proyecto Nacional Popular y Latinoamericano de petróleo y de energía. Es decir, YPF en manos de la corona británica ya es un obstáculo, ya frena el proceso de desarrollo y profundización. ¿Cómo es esto? Nadie va a entender muy claramente esto. ¿Cómo YPF en manos de la corona británica? Es que el grupo financiero controlante es el Bilbao Vizcaya. Y los fondos financieros controlantes, el paquete accionario controlante ahí es, en parte, la corona española, la corona británica y la corona vaticana, que son los que controlan el paquete accionario del banco francés Bilbao Vizcaya. Entonces uno dice... Enfrentados con la banca de Londres. Por supuesto. Y entonces uno... ¿Y ahí que está la oportunidad? Es que esa es justamente... Cuando uno habla en general del enfrentamiento entre Londres y la corona británica, después en específico, en un caso concreto, uno lo ve en que esto se expresa en la posibilidad para el proyecto nacional y para el gobierno nacional de tener una política de recuperar YPF o recuperar grados de independencia y de libertad en relación, por ejemplo, a avanzar sobre el control de YPF, que puede ser total o parcial. Eso también se mide, porque no tiene por qué ser todo o nada. Con que se recupere grados de recuperación del control de YPF, uno gana grados de recuperación de libertad para profundizar
el proyecto, digamos, el proyecto energético que sostiene el proyecto de desarrollo en profundidad. En ese sentido también podríamos abordar el tema de la minería. Antes de seguir, es evidente que estás resaltando o marcando la gran percepción del momento que han tenido, que tienen nuestros líderes, en este caso nacionales, que conducen el proceso nacional, popular y democrático, sino también otros líderes del Cono Sur, en poder apreciar las particularidades del momento y tomar decisiones altamente acertadas, como vos mencionás, claramente lo de aerolíneas, FJP, medios, etc. Esto deberíamos entonces sospechar también que la aparición en el plano de la discusión nacional sobre las cuestiones de YPF y las especulaciones de la compañía con respecto, bueno, a toda esta, digamos, posición rentística y financierística que tiene la YPF como Repsol YPF, y la puesta, digamos, puesta en agenda, también obedece a una percepción de nuestros líderes de la oportunidad que se está dando. Por supuesto, incluso la presidenta de la Nación, Cristina, normalmente habla de oportunidad histórica. No podemos perder esta oportunidad histórica. Yo creo que existe plena conciencia en la región. Esto es un discurso que se comparte, porque si no, lo que fue el intento de golpe de Estado con la masacre de Pando, ¿por qué Cristina y Néstor actuaron tan vehementemente, tan rápidamente, tan acertadamente, coordinado la acción de los distintos gobiernos suramericanos para hacerse presente y frenar la acción que venía, que después se da cuenta en las investigaciones que tenía atrás a la DEA y al Departamento de Estado, es decir, en una política de lo que se llama la línea retrasada norteamericana, es decir, el Pentágono, los Rockefeller, los que quieren el ALCA. Es decir, lo que quieren una Argentina y una Sudamérica que esté especializada en la producción de materias primas sin agregado de valor. Es decir, una Suramérica para 180 millones de habitantes, no como hoy que somos 400. Es decir, el proyecto nacional popular latinoamericano es un proyecto para 1.000 millones de sudamericanos de acá a 40 años. Entonces, en Pando. ¿O por qué actuamos tan decidida y rápidamente en lo que fue el intento de golpe de Estado mediante el uso de las policías en Ecuador? Si eso nunca había sucedido. ¿Por qué sucedió de esta manera? No son azarosas. Tiene que ver con una atención permanente, un seguimiento permanente, porque se empieza digamos, a tener conciencia clara y profunda de que esta partida se gana en todos los tableros que componen el bloque suramericano de poder, o el bloque suramericano gran nacional de poder, esa patria sanmartiniana. Bueno, de la misma manera que sucede así, en este caso, por ejemplo, en Venezuela, con la recuperación que hace PDVSA de su plataforma energética y petrolera, está sucediendo así en Argentina con esto que empieza a ser un debate acerca de las cuestiones que tienen que ver con el petróleo, llamado YPF, que es la nave insignia. Lo que pasa es que Argentina es un país mucho más complejo en el sentido de los factores de poderes que actúan tanto en Argentina como Brasil y que los que actúan en los otros países de lo que se llama la patria grande. Te interrumpí, pero que estemos discutiendo o que esté en la agenda de la sociedad el tema de la megaminería también responde a esto. Por supuesto. De hecho, uno podría decir, hoy se plantea el debate acerca de la megaminería. Claro, los sectores que controlan, es decir, que controlan el gran negocio de la megaminería, que son mega capitales financieras, es decir, como la Golden Barrick, controlada por el JP Morgan, es decir, la banca Rockefeller, que son cofinanciadores y coaccionistas con el Goldman Sachs en el grupo Clarín TN. Su discurso acerca de la megaminería es un discurso defensivo en términos de que pareciera que nos plantean que es todo o nada, con lo cual es nada. En cambio, desde el proyecto nacional,
y popular, uno ve que en la discusión de la megaminería, lo que está planteado, y de hecho lo que ya se empezó a avanzar y se avanza, es enforzar situaciones de una nueva correlación de fuerzas, que se ajusta en este acuerdo de, bueno, ahora hay un esquema conjunto entre los gobiernos provinciales y las megamineras, de una participación más fuerte, de una presencia mucho más profunda, con lo cual te lleva a participar incluso en el manejo de los números, de lo que pasa dentro de las megamineras. Pero incluso este esquema donde tenemos a los gobernadores de las provincias mineras, en un esquema donde empieza a funcionar nuevamente el Estado Nacional, sin los cuales los gobiernos provinciales no pueden hacer frente a las megaminerías. Es decir, ningún Estado provincial puede sentarse a la mesa de igual a igual con una megaminera. Ahora, si los estados provinciales suman a su esquema al Estado Nacional, se pueden sentar a esa mesa de una manera mucho más equilibrada de fuerza, que se traduce en esta participación inmediatamente en los números, en la administración y lo que se llama en la participación de las riquezas que se producen y particularmente en el control de las riquezas de que se producen, que antes se iban sin que nadie las controlara. Ahora, esto, fíjate, hay otra cuestión. Inmediatamente que sucede esto con las megamineras, sucede que minería y metalurgia hay un acuerdo profundo que tiene que ver con la habilitación de fondos y de política y un acuerdo, por ejemplo, con ADIMRA, la Asociación de Dirigentes Industriales de la Metalúrgica de la República Argentina, que ya tiene un acuerdo anterior con la UOM y un centro de investigaciones para el desarrollo, por primera vez, luego de 1988, para una política decidida y profunda del desarrollo de la fabricación aquí de bienes de capital. Y un proyecto de sustitución de bienes de capital que se venían importados y que ahora se van a... Sin una política minera que vaya hacia los minerales y los metales que se necesitan para producir esos bienes de capital, no hay posibilidad de sostener un proyecto de desarrollo de bienes de capital en la Argentina. Porque, ¿cómo juegan acá estas posiciones ambientalistas extremas que postulan el no rotundo a la megaminería? ¿Esto contribuye a una apoyatura, a algún tipo de interés particular? Bueno, hay estudios serios que vinculan a estas ONG, digamos, particularmente Greenpeace, en su alta gerencia estratégica con una base muy fuerte en Londres. Y en realidad, por ahí deberíamos buscar en ese discurso extremo que tiene el ambientalismo, que en algún momento se preocupa tanto de los minerales que parece que no se preocupa nada de los seres humanos. E incluso esta misma discusión que nosotros tenemos en términos ambientalistas con el tema de la megaminería, que incluso recorre las cuestiones de combustibles sólidos, es decir, que tiene que ver con petróleo y gas. Por otro lado, por ejemplo, también recorre la cuestión de Malvinas, que es otro de los temas que se abre, y se abre de una manera que pareciera, porque ¿quién controla realmente Malvinas? La corona británica. Esto lo vamos a dejar para la parte 3 de Crisis Financiera Global. Vamos a dejar Malvinas para desarrollarlo con más amplitud a eso. Has dejado muchos temas nuevamente que producen picazón, ¿no es cierto? Digamos, este planteo con respecto al ambientalismo extremo es importante, es una buena prevención para cuando el ciudadano de a pie tiene que mirar, analizar posiciones, ver las derivaciones que tiene y también que ver las relaciones que puede haber entre determinadas opiniones o puntos de vista. Vamos a seguir en otro nuevo programa y por ahora muchas gracias por estar con nosotros. Siempre agradecido, digamos, de poder, digamos, estar aquí pensándonos a nosotros mismos, digamos, que es
el gran espacio para poder empezar de alguna manera a dialogar estos temas. Muy bien, muchas gracias.